No abras la boca, Gael. Sonríe, brinda, y déjame hablar a mí, susurró Nuria, apretándome la muñeca bajo la mesa del reservado. Luego se giró hacia su jefe, apoyó una mano en su vientre y dijo en voz baja: «En una semana firmará. Cree que el niño es suyo». Yo levanté la copa, la miré a los ojos y respondí con calma: «Pues hoy vais a descubrir de quién es de verdad esta noche. Si te gustan las historias que empiezan con una cena y terminan con una guerra limpia, quédate hasta el final. Me llamo Gael Soria, tengo 36 años, y hasta aquella noche yo creía que conocía el sonido exacto de una traición. Me equivocaba. No suena como un grito ni como una puerta al cerrarse. Suena como una cucharilla golpeando una copa de vino en un restaurante caro. Como una risa demasiado medida. Como la voz de tu mujer diciendo: «Cariño», medio segundo antes de venderte. La cena fue en un hotel boutique de Chambéry, uno de esos sitios donde hasta la luz parece tener dinero, paredes color hueso, mesas separadas a la distancia justa para que nadie escuche nada y camareros que se mueven como si pisaran hielo fino. Nuria llegó radiante, vestido verde oscuro, labios impecables, una serenidad que a mí ya me daba mala espina. Llevábamos meses mal, sí, pero aquella noche no tenía la tensión amarga de una pareja rota, tenía algo peor: preparación. Su jefe ya estaba esperando. Esteban Llorente, director general de una promotora tecnológica que había crecido demasiado deprisa y sonreía como si el mundo le debiera intereses. 40 y tantos, traje azul medianoche, reloj discreto pero absurdamente caro, esa voz grave que muchos confunden con autoridad cuando en realidad solo es costumbre de mandar. Se levantó, me estrechó la mano con cordialidad estudiada y me miró como se mira a un hombre al que ya han colocado en la casilla que le corresponde. «Gael, por fin. Nuria habla muchísimo de ti». «Espero que bien», contesté. «Habla como hablan las personas inteligentes cuando están orgullosas de alguien», dijo él. Nuria sonrió. Yo también. Los tres nos sentamos. Durante 20 minutos interpretamos la obra que ellos habían ensayado y yo llevaba meses esperando. Brindamos. Comentamos el tráfico, un proyecto urbanístico en Valdebebas, la subida del alquiler en Madrid, una exposición en el Reina Sofía que ninguno pensaba visitar. Nuria tocaba el brazo de Esteban con una familiaridad microscópica, de esas que casi nadie percibe. Yo, sí. Cuando uno convive años con alguien, aprende a detectar hasta la respiración que usa para mentir. Yo ya sabía lo suficiente. No todo, pero sí lo necesario. 3 semanas antes, Nuria me había dicho que estaba embarazada. Lloró cuando me lo contó. Me abrazó fuerte. Me hundió la cara en el cuello. Me habló de empezar de nuevo, de dejar atrás los meses fríos, de darnos otra oportunidad. Cualquier otro hombre quizá habría confundido aquel llanto con emoción. A mí me pareció alivio. No supe por qué en ese instante. Lo supe 2 días después, cuando encontré por casualidad un justificante impreso del Hospital Montepríncipe, escondido dentro de una carpeta de campañas publicitarias. No ponía un nombre completo, solo iniciales y una fecha anterior a la que ella me había dado. Nuria trabajaba como directora de cuentas en Llorente Urban Labs, una empresa que vendía ciudades inteligentes a ayuntamientos, fondos y medio país. Yo era especialista en auditoría de riesgos contractuales para licitaciones públicas. No investigaba delitos, investigaba grietas. Mi trabajo consistía en notar el detalle que otros no veían, la cláusula que nadie leía, la firma que llegaba demasiado pronto, el silencio exacto que suele haber antes de que estalle una bomba administrativa. Gracias a ese trabajo, cuando algo no encaja en mi vida privada, tampoco puedo mirar a otro lado. Empecé a atar cabos sin hacer ruido. Fechas, recibos, ubicaciones, ausencias. Nuria llegó tarde 7 veces en un mes, pero no tarde de oficina. Tarde de alguien que se cambia antes de volver a casa. Olía distinto, no a perfume nuevo, sino a hotel, a jabón ajeno, a aire acondicionado seco. Había aprendido a usar el móvil boca abajo incluso cuando estaba sola conmigo. Y luego apareció el detalle que me confirmó que no era una aventura cualquiera. Un viernes por la noche, mientras ella se duchaba, sonó su portátil. Una notificación emergió unos segundos antes de bloquearse la pantalla. No vi el contenido entero, solo el principio. No vuelvas a decirme por escrito que el niño no necesitaba más. Tampoco lo forcé. Nunca me ha gustado empujar puertas cuando sé que alguien terminará abriéndolas para sentirse seguro. Seguí sonriendo.
Esperé. A la semana siguiente, Nuria me propuso aquella cena con Esteban. «Quiere conocerte fuera del trabajo», dijo con una naturalidad tan medida que daba escalofríos. «Le he hablado de tu experiencia en contratos públicos. Igual puede surgir algo bueno». Eso era lo que ella me vendía, que su jefe quería ficharme como consultor externo, que podía ser una oportunidad. Que, con el bebé en camino, nos vendría bien un cambio. El problema es que cuando Nuria se ponía en modo persuasivo, hablaba demasiado bonito. Y la necesidad nunca habla bonito. La necesidad arrastra, se atropella, se contradice. Ella no. Ella parecía una presentadora cerrando una venta. Acepté. Y esa misma noche llamé a un antiguo compañero de máster que ahora trabajaba en compliance para una firma internacional. «Necesito saber si Llorente Urban Labs está limpia o solo aparenta», le dije. No hice más preguntas. Tampoco hizo más comentarios. 2 días después, me llamó de vuelta y su silencio al principio de la conversación me dijo más que sus palabras. «No puedo mandarte nada», me advirtió. «No te he pedido documentos. Entonces te diré solo una cosa. Si te ofrecen entrar, no entres. Y si ya estás cerca, sal». Aquello me bastó para entender el dibujo general. Esteban no quería conocer al marido por simpatía. Quería medir una pieza. Aún así, me faltaba el centro. El motivo concreto, el punto donde su interés profesional se mezclaba con su relación con Nuria. Y ese punto llegó solo, en un aparcamiento subterráneo de Arturo Soria, 2 noches antes de la cena. Yo había salido tarde de una reunión. Al bajar al coche, vi a Nuria a unos 40 metros, pegada a una columna, hablando con Esteban. No se besaban. Era peor. Discutían como discuten 2 personas que comparten un problema real. Ella tenía una mano sobre el vientre y la otra cerrada alrededor del bolso. Él gesticulaba poco, controlado, pero con esa tensión de mandíbula que delata miedo. No me acerqué. No grabé, no necesitaba espectáculo. Solo observé lo justo para confirmar que aquello ya no era una sospecha doméstica. Era una alianza bajo presión. Luego escuché 2 frases. «No puedes dejarme sola con esto», dijo Nuria. «Te dije que lo resolveríamos si él firma primero», contestó Esteban. «Y ya está. El resto lo puso mi oficio. Él necesitaba mi firma para algo. Ella necesitaba que yo siguiera creyendo que el embarazo podía salvarnos. Y los 2 estaban convencidos de que yo aún jugaba en la partida sin saber las reglas. Volvamos a la cena. Después del segundo plato, Nuria dejó la copa en la mesa con una delicadeza casi teatral. «Esteban tiene una propuesta», dijo. Él asintió, como si quisiera mostrarse prudente. «Muy sencilla. Estamos cerrando una operación grande en Málaga. Suelo evitar consultores externos. Pero Nuria me ha hablado tan bien de ti que quizá podríamos colaborar». «¿En qué sentido?», pregunté. «Necesitamos una revisión independiente de riesgos sobre una serie de adjudicaciones vinculadas a suelo terciario y logística. Nada complejo para alguien con tu perfil. Sería temporal, muy bien pagado, y siendo honestos, nos daría tranquilidad a todos». «A todos». La frase quedó flotando encima de la mesa como un insecto. «¿Y por qué tanta prisa?», pregunté. «Porque las operaciones importantes siempre tienen prisa. Las legales, no tanta», respondí. Nuria intervino enseguida. «Demasiado deprisa. Gael, tampoco hace falta ponerse tan técnico en una cena». La miré. Su sonrisa había bajado medio centímetro. Ahí estaba la verdadera Nuria de aquellas semanas. La mujer que quería mantener el guión sin permitir desviaciones. «No me pongo técnico», dije. «Solo intento entender por qué el jefe de mi mujer me invita a cenar para ofrecerme algo que podría haber mandado por correo». Esteban sonrió de nuevo. Admirable, la verdad. Había gente que bajo presión sudaba. Él pulía más la superficie. «Porque prefiero saber con quién trabajo». «Pues yo también», contesté. Se hizo un pequeño silencio. Nuria lo rompió poniendo una mano en su vientre, como si aquel gesto la devolviera al centro emocional de la escena. «No hagamos esto incómodo», murmuró. «Vamos a ser padres». Esteban no la miró. Error pequeño. Pero yo lo vi. Apoyé los codos en la mesa y sonreí con la misma calma con la que uno quita el seguro a algo. «Eso depende de a quién mires, Nuria». Ella parpadeó. «¿Perdona? ¿Que eso de vamos a ser padres depende de a cuál de los 2 hombres de la mesa te refieras?»
El camarero apareció justo en ese momento con una bandeja de postres y se frenó un segundo al notar la temperatura del aire. Esteban le dijo: «Déjelo», sin apartar la vista de mí. El camarero obedeció y desapareció, como si le hubieran pagado por no haber existido nunca. Nuria se puso blanca primero y roja después. «No sé de qué estás hablando». «Claro que sí», dije. «Hablo de Montepríncipe. Hablo de la fecha real de esa ecografía. Hablo de las llamadas desde el teléfono secundario que creías que no conocía. Hablo del aparcamiento de Arturo Soria. Y hablo, sobre todo, de esa manía vuestra de discutir en lugares con mucha reverberación». Esteban no dijo nada. «Nuria, sí. Me has seguido». «No. Te he alcanzado. ¿Estás enfermo?» «No, Nuria. Estoy sentado». Ella soltó una risa seca, rota, y miró a Esteban como quien busca la puerta de salida de una casa en llamas. Él siguió quieto. Otra vez, calculando, midiendo daños. Entonces comprendí algo que me dio aún más rabia que la infidelidad. Nuria no estaba sentada allí por amor, ni siquiera por deseo. Estaba sentada allí porque también era prescindible. Esteban la había llevado demasiado lejos, y ahora ambos necesitaban que yo les resolviera la caída. Saqué del bolsillo interior de la americana una carpeta fina. No la abrí. Solo la dejé sobre la mesa. «Aquí hay una copia de una operación que vuestra empresa quiere cerrar antes del trimestre. 4 sociedades interpuestas. Un informe urbanístico maquillado. Un cambio de objeto social con una fecha sospechosamente conveniente y una cláusula de validación que casualmente necesita una revisión externa independiente para parecer blindada ante quien corresponda». Esteban entornó los ojos. «No tienes esa documentación. No toda. Solo la suficiente. Eso es información confidencial. ¿Y lo vuestro conmigo, qué era? ¿Teatro participativo?» Nuria me tocó el antebrazo. «Gael, por favor, hablemos en casa». Aparté a su mano. «No. En casa se miente mejor. Aquí al menos hay luz». Ella tragó saliva. Fue la primera vez en toda la noche que la vi realmente asustada. No por haber perdido el matrimonio. No por el niño. Por haber perdido el control de la secuencia. Esteban se inclinó un poco hacia adelante. «¿Qué quieres?» No elevó la voz. Los hombres como él rara vez lo hacen. Han aprendido que la calma puede sonar más cara que el grito. «La verdad completa», dije. «Y que la digáis ahora». Nuria me miró con una mezcla de odio y súplica. «Gael, ¿es suyo?» Sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápido que resultó casi ofensivo. Llorar era un idioma que conmigo había hablado bien durante años. «No lo sé», susurró. La observé unos segundos. «Mientes mejor cuando improvisas menos». Ella cerró los ojos. «Sí», dijo al fin. «Es muy probable que sea suyo». No fue la respuesta lo que me golpeó. Fue la forma. La manera práctica, agotada, casi administrativa con la que lo dijo. Como si mi vida, mi casa, mis últimos meses, mi ilusión torpe de padre primerizo, todo eso no hubiera sido más que el margen de error de una decisión tomada en otro despacho. El hotel seguía oliendo a pan tostado y madera encerada. Alguien reía en otra mesa. Madrid giraba normal al otro lado del cristal, y sin embargo, yo estaba en mitad de la noche más precisa de mi vida. «Bien», dije. Nuria levantó la vista, desconcertada. «¿Bien?» «Sí. Bien. Porque ya hemos dejado atrás la parte sentimental. Ahora queda la parte útil». Eso sí desconcertó a los dos. Abrí la carpeta despacio y saqué un único folio. Esto no es una denuncia, ni una prueba cerrada. Es un esquema, mi esquema, con conexiones, fechas y nombres de las sociedades que se os van a caer encima si intentáis usar mi firma para cubrir la operación de Málaga. No necesito demostrarlo todo esta noche. Me basta con que sepáis que he entendido exactamente qué queríais de mí. Esteban leyó el folio sin tocarlo. Su mirada bajaba y subía con una lentitud casi irritante. «Te equivocas en una cosa», dijo. «A ver, nadie quería usar tu firma. Queríamos contratarte. Tu matiz preferido siempre será el verbo», respondí. «El mío son las consecuencias». Nuria ya no lloraba. Había entrado en otra fase, la de la urgencia. «No era así», dijo. «Al principio no era así». «Entonces cuéntame cómo era al principio». Se quedó callada. Esteban respondió por ella. Se conocieron trabajando. Se acercaron demasiado. Cuando las cosas se complicaron,
Ella me habló de ti, de tu trabajo, de cómo mirabas los contratos, de cómo detectabas agujeros. Me pareció una coincidencia valiosa. Valiosa. Qué palabra tan limpia para una porquería así. No pensaba involucrarte hasta que apareció el embarazo. Nuria giró la cabeza hacia él, herida por una sinceridad que llegaba tarde. No digas eso. ¿Prefieres otra versión?, preguntó él. Y ahí estuvo, en esa frase fría, el primer derrumbe de ellos como bloque. Ya no se protegían, ya no fingían que iban juntos. El miedo siempre hace eso. Primero une, luego delata. ¿Qué problema tenías exactamente?, pregunté a Esteban. ¿Un fondo? ¿Un peritaje? ¿Una validación para mover la operación antes de auditoría? Él me sostuvo la mirada. Un socio quería retirarse con garantías adicionales. Necesitábamos una revisión independiente sobre contingencias regulatorias. Tu firma habría enfriado preguntas. Y al mismo tiempo tu relación con mi mujer os permitía tenerme cerca, sondearme, ver si era manejable. No respondió. No hacía falta. Nuria se llevó una mano a la cara. No planeamos todo desde el principio. No. Claro. Supongo que os fuisteis hundiendo paso a paso y en algún momento mirasteis atrás y ya estabais usando mi casa, mi mesa y mi nombre como parte del plan. Ella bajó la voz. Yo no quería hacerte daño. Esa frase ya no cotiza, Nuria. Hubo unos segundos en los que ninguno habló. Yo pensé en nuestra cocina de lavapiés, en la taza azul con la que ella desayunaba, en la lista de nombres de bebé que habíamos empezado una noche absurda de domingo, cuando aún me cogía de la rodilla en el sofá sin que me diera cálculo. Pensé en todo eso, y noté cómo se separaba de mí sin hacer ruido, como yeso viejo. Entonces dije lo que de verdad había venido a decir. No voy a firmar nada. No voy a ser vuestro salvavidas. Y si mañana alguno de los dos intenta convertir esto en una guerra de versión contra versión, la carpeta completa saldrá de mi mano a quien tenga que salir. No por venganza, por higiene. Esteban apoyó la espalda en la silla. ¿Qué quieres a cambio de silencio? Ya he dicho que no quiero dinero. Todo el mundo quiere algo. Sí, pero no siempre es dinero. Me incliné hacia él. Quiero que desaparezcas de mi vida y de cualquier documento donde pretendas acercarte a mi nombre. Quiero que dejes por escrito que no he prestado ni prestaré servicios para ninguna operación de Llorente Urban Labs ni de sus filiales. Quiero un correo enviado esta misma noche desde tu cuenta y la de tu directora jurídica. Y quiero que Nuria salga de tu empresa con una indemnización pactada y sin cláusulas que la aten a ti. Nuria me miró con desconcierto puro. ¿Qué estás haciendo? Sacándote del incendio que ayudaste a prender. No necesito que me salves. No. Necesitas dejar de deber favores al hombre con el que te acostaste mientras me ofrecías cunas por internet. La bofetada no llegó. Los gritos tampoco, lo cual lo hizo todo más feo, porque cuando una humillación es exacta, no necesita volumen. Esteban cruzó las manos. ¿Pides mucho? No. Pido poco comparado con lo que podría pedir quien revise ciertos pliegos. Él sonrió apenas. ¿Te gusta jugar duro? No. Me gusta salir limpio. Se hizo otro silencio, y en ese momento sonó el móvil de Nuria. Lo miró y palideció. Yo vi el nombre reflejado en la pantalla antes de que la bloqueara. Clínica Armonía. No dijo nada, pero bastó para entender que el embarazo traía otra capa de urgencia. Otra cita, otra decisión atrasada, otro hilo del que tiraría cualquiera con menos paciencia que yo. Contestá, dije. No. Contestá, Nuria. Ella me obedeció por puro automatismo. Se levantó un poco de la silla y respondió con la voz quebrada. Sí. Sí. Soy yo. Mañana no puedo. No, ya lo sé. Vale. Luego llamo. Colgó. ¿Una revisión? Pregunté. No contestó. Esteban, sí. No es asunto tuyo. Desde el momento en que me hicisteis actor secundario en esta basura, claro que es asunto mío. Nuria respiró hondo. Hay riesgo, dijo al fin. Me recomendaron reposo. Y más pruebas. Su voz tenía algo nuevo. Miedo real. No miedo por ser descubierta. Miedo físico. Miedo de mujer sola de repente, aunque no lo estuviera. Yo no me ablandé, pero sí entendí el siguiente movimiento. Miré a Esteban. ¿Vas a reconocer al niño si es tuyo? Tardó demasiado. Eso fue suficiente. Nuria giró hacia él con una violencia silenciosa. Dilo. Esteban apretó la mandíbula. No aquí. No, aquí, dijo ella. Aquí, porque aquí me sentasteis los dos como si yo fuera la única que mentía. Yo casi sonreí por lo absurdo. Había pasado una hora,
y la mesa por fin mostraba la verdad. No era una conspiración romántica, era una estructura de cobardías apiladas. Dilo, repitió Nuria. Él la miró, cansado. Si es mío, me haré cargo de lo que corresponda. Qué generoso solté. No voy a discutir esto contigo. No. Lo discutirás con un laboratorio, un juez, o tu consejo si un escándalo te coincide con auditorías. Nuria soltó una carcajada rota que hizo girar discretamente a la pareja de la mesa de al lado. De lo que corresponda, repitió ella. Esa era tu gran promesa. Esteban bajó la voz. Nuria, no empeores esto. ¿Empeorarlo? Llevo meses tragándome el miedo mientras tú decidías si yo era un problema personal o reputacional. Yo observé cómo se abría aquella grieta definitiva entre ellos y supe que la cena ya me había dado todo lo que necesitaba. Podía levantarme e irme, pero había una última pieza que quería colocar. Saqué el móvil, lo dejé en la mesa sin desbloquear y dije, no he grabado nada. Todavía. Lo digo para que entendáis que estoy eligiendo cómo salir de esto. No porque me falten ganas de destrozaros. Nuria me miró con ojos hinchados. ¿Por qué estás tan tranquilo? La pregunta me sorprendió porque en el fondo era sincera. Sincera, de verdad. Pensé unos segundos antes de responder. Porque si me hundo aquí, me hundo en vuestro terreno. Y yo no pienso quedarme a vivir en una noche que habéis escrito vosotros. Pedí la cuenta. Ninguno protestó. Mientras el camarero preparaba el datáfono, Esteban habló por primera vez con una honestidad desagradable. No eres el hombre ingenuo que ella describió. Nuria cerró los ojos como si le hubieran clavado algo. Yo pagué sin mirar la cifra. Y tú no eres el hombre importante que te crees si necesitas acostarte con una empleada y reclutar al marido para tapar un agujero. Me levanté. Elus nu. Nuria se puso de pie a medias. Gael, por favor, no me dejes así. La miré. La mujer con la que había compartido 4 años. La mujer que sabía cómo doblaba yo las mangas de las camisas, qué canción me arreglaba los días malos, qué palabra exacta debía usar cuando quería convencerme de algo. La miré y no vi monstruo ni víctima. Vi a una persona que se había ido permitiendo pequeñas traiciones hasta llegar a una grande. No te dejo así, dije. Te dejo donde te has puesto. Salí del hotel sin correr, sin volver la cabeza, y aquella fue la noche en la que mi matrimonio no explotó. Se archivó. Madrid olía a lluvia reciente y gasolina. Caminé 10 minutos sin rumbo por Santa Engracia hasta que me temblaron las manos. Entonces sí. Entonces llegó el golpe verdadero, pero me lo di solo. Me apoyé en una persiana cerrada, respiré hondo y esperé a que el cuerpo me alcanzara. La rabia, la humillación, la pena, la imagen idiota de la habitación del niño que yo ya había imaginado en la segunda habitación del piso. Todo eso vino junto y sin épica. Duró poco. Lo suficiente. A las 11:14 me llamó Nuria. No lo cogí. A las 11:17 me llamó otra vez. Tampoco. A las 11:20 recibí el correo que había exigido. Remitente. Esteban Llorente. En copia la directora jurídica. Texto breve. Quirúrgico. Confirmaban que nunca había existido relación profesional conmigo, ni previsión contractual alguna, y que cualquier conversación informal quedaba sin efecto. Lo releí 3 veces. Bien. Primer cierre. Luego subí al piso. Nuria no estaba. ¿Había vuelto al hotel o se había ido con él? No lo sé. Tampoco importaba. Me serví agua. Me senté en el suelo del salón y miré la cuna plegable que ella había comprado 2 días antes, porque estaba en oferta. No la rompí. No soy de romper cosas. La cerré y la dejé en el trastero. Dormí 2 horas. A la mañana siguiente tenía un correo de Nuria de 7 párrafos. Lo leí una sola vez. Mezclaba culpa, miedo, justificaciones. No empezó así. Yo pensaba cortar. Me asusté con el embarazo. Esteban dijo que si tú colaborabas todo, se ordenaría y podríamos separarnos sin escándalo. Esa última parte me hizo sonreír de pura incredulidad. Ordenarse. Así llamaban ellos a meterme en la maquinaria y dejar que el peso me partiera a mí mientras ellos salían por otra puerta. Le respondí con 3 líneas. Hoy recogeré mis cosas básicas. El lunes hablará mi abogada contigo. No entres en el piso entre las 7 y las 9 de la tarde. Y ve al médico. No fue bondad. Fue precisión.
Mi abogada se llamaba Irene Tejedor y tenía la virtud de no poner cara de sorpresa cuando la realidad se arrastra llena de barro hasta su despacho. Le resumí la situación sin adornos. Matrimonio, embarazo dudoso, relación laboral con el jefe, posible intento de captación profesional impropia, necesidad de separación rápida y blindaje patrimonial básico. Irene no dijo, «Lo siento», dijo, «Perfecto, eso se trabaja mejor que las tragedias románticas». En 2 horas habíamos trazado un plan simple. Separación de hecho inmediata, inventario de bienes, cambio de contraseñas, notificación formal para preservar documentos comunes y una instrucción muy clara de no responder a llamadas emocionales sin registro posterior. «¿Quieres denunciar algo?», preguntó. «Pensé en ello». «Todavía no. Quiero salir antes de decidir si cierro o remato». Buena respuesta. Recogí ropa, portátil, documentación y me instalé unos días en un apartamento turístico cerca de Conde Duque. Fue raro, no triste, raro. Como vivir en la versión de prueba de mi propia vida. Nuria me escribió 32 mensajes en 4 días. No contesté a 29. En los 3 que sí respondí, me limité a cuestiones logísticas y médicas. Le insistí 2 veces en que no aplazara las pruebas. La segunda me respondió con una foto de la pulsera del hospital y un «Ya estoy aquí». No supe qué sentir al verla. Supongo que cansancio. El 5.º día me llamó Esteban. Contesté porque me interesaba oír su voz fuera del escenario. «¿Sí? Tenemos que hablar. No tenemos que nada. Nuria está fuera de sí». «Normal. Está diciendo cosas que no le convienen. Tampoco te convienen a ti». Se hizo una pausa. «No quiero guerra, Gael. Eso me lo tuviste que pensar antes de querer meter mi firma en tus escombros. Puedo compensarte». Me reí. «Te delatas solo cuando usas el verbo compensar». Su voz bajó un tono. «Escúchame bien. Lo de Málaga no es como crees. Entonces tienes suerte, porque no necesito que sea exactamente como creo. Me basta con que huela mal. Hay gente más grande que tú y que yo en esa operación. Perfecto. Caerán desde más alto». Colgó él. Eso me confirmó 2 cosas. La primera, que el asunto de Málaga no era un susto menor. La segunda, que ya no me temía solo por lo personal, sino por lo profesional. Había entendido que yo no era un marido rabioso. Era un hombre que sabía dónde poner una coma para que alguien dejara de dormir. Esa misma tarde, Irene me reenvió una notificación. La asesoría legal de Llorente Urban Labs quería una reunión informal para desactivar posibles malentendidos. Irene la rechazó con una frase preciosa. «Mi cliente no se reúne de manera informal con estructuras que intentaron convertirlo en cobertura reputacional». La leí 3 veces por placer. Durante los días siguientes, la historia privada empezó a pudrirse de forma extraña. Nuria iba al médico, se hacía pruebas. Me escribía mensajes a las 2 de la mañana diciendo que tenía miedo. Luego desaparecía durante horas. Luego reaparecía con tono hostil, como si yo fuera el responsable de que su doble vida hubiese perdido apoyo logístico. Hay una fase de las rupturas donde el culpable intenta redistribuir el incendio. Ella estaba ahí. Un miércoles por la tarde me mandó un audio. No suelo escuchar audios largos. Aquel duraba 3 minutos y 26 segundos. Lo escuché entero. Lloraba. Decía que Esteban se había desmarcado, que ahora hablaba de tiempos, prudencia, confirmar paternidad, proteger a la empresa, que ella había renunciado a demasiado por promesas ambiguas, que no sabía si el bebé iba a salir adelante y que se sentía sola. Había una frase que se me quedó clavada. «Al final el único que me habla claro eres tú, y eres el hombre al que más he destrozado». No contesté en ese momento. 2 horas después le escribí. «Te hablo claro porque ya no te quiero dentro de mi confusión. Mañana ve acompañada a la revisión. Si no tienes a nadie, te mando un taxi y voy yo». La respuesta tardó 10 minutos. «¿Por qué harías eso?». «Porque no soy Esteban. No fui héroe. Fui coherente con la clase de persona que quería seguir siendo cuando esto terminara». Al día siguiente, la acompañé al hospital universitario. No como marido ni como amigo, sino como testigo de realidad. Nuria estaba demacrada. Sin maquillaje, con una coleta torpe, ojos hinchados. Parecía más joven y más rota. Esperamos en silencio casi 1 hora. A ratos yo miraba la pantalla del móvil. A ratos la veía tocarse el vientre con miedo, ya no con teatro. Eso sí me dolió, no el hijo posible de otro.
El hecho de que todo hubiera acabado reducido a miedo puro, la doctora fue prudente. Había riesgo, sí, pero no un desenlace definitivo. Reposo, control, más pruebas. Salimos al pasillo y Nuria se apoyó en la pared, temblando. No sé qué hacer, dijo. Primero, dormir. Segundo, dejar de esperar a que un hombre cobarde te organice el desastre. Tercero, decir la verdad donde haga falta. ¿A quién? A ti. Empieza por ahí. Me miró. Te juro que hubo un momento en que pensé decírtelo todo, pero no te servía. Bajó la cabeza. No. La dejé en casa de su hermana en Getafe, porque Irene había recomendado distancia física total entre nosotros y el piso común seguía siendo campo contaminado. Antes de bajar del coche, Nuria dijo, si el niño no sale adelante, no sé cómo voy a vivir con esto. La frase me sonó doble. Con lo del niño no sé, respondí. Con lo otro, se vive como vive todo el mundo. Tragando la verdad que evitó a tiempo. Cerró la puerta sin mirar atrás. 2 días después, el asunto profesional dio un giro. Mi antiguo compañero de compliance me escribió solo 6 palabras. Han parado Málaga. Hay movimiento arriba. No pregunté nada más. Cuando alguien del sector te manda una frase así, significa que alguien dentro ha olido riesgo sistémico. La operación ya no iba por el carril previsto, quizá por mí, quizá por otras grietas. Pero había vibración. Aquella noche, a las 11:30, me llamó un número oculto. Contesté. Gael Soria. Sí, no nos conocemos. Digamos que trabajo en un entorno que estaría muy interesado en entender qué papel te ofrecieron en ciertas validaciones independientes. La voz era masculina, seca, entrenada para no dejar rastro. ¿Policía? Pregunté. No por teléfono. Sonreí solo. Entonces tampoco por teléfono yo, inteligente. Si decides hablar, sabrás cómo encontrarnos. Colgó. No necesité más para entender que el suelo bajo Esteban ya estaba resquebrajándose. Y ahí apareció por fin la tentación fea. Apretar yo también. Dar el paso. Entregar lo poco o mucho que tuviera. Entrar de lleno en la demolición. Me lo planteé una noche entera, pero al amanecer supe que no quería convertirme en eje de nada. Yo no había pedido ser denunciante, héroe ni mártir. Solo quería que no me usaran. Aún así, tomé una decisión intermedia. Ordené toda la información que tenía. Fechas, capturas de correos, cronología de la cena, resumen del ofrecimiento, la coincidencia temporal con el embarazo, el aparcamiento, el correo exculpatorio enviado por la empresa, todo. Lo sellé en una carpeta digital y otra física. Se la entregué a Irene con una instrucción simple. Si intentan tocarme profesionalmente o filtrar una versión contra mí, esto sale. Ella asintió. Eso sí es defensa. Lo demás ya sería otra cosa. La separación avanzó rápido porque nadie tenía fuerza para fingir dignidad donde solo quedaba gestión. Nuria no peleó el piso. Yo no peleé muebles, ni libros, ni la vajilla absurda que compramos en Chinchón pensando que una vajilla artesanal nos haría más adultos. Hicimos listas, firmamos papeles, dividimos cuentas. Un matrimonio también se termina así, con Excel. Lo inesperado fue que Nuria empezó a contar la verdad antes de que yo se lo exigiera formalmente. No a todo el mundo, no en redes, ni en cenas familiares, pero sí donde importaba, a su hermana, a sus padres, a una amiga común que luego, como era inevitable, me escribió un mensaje torpe de apoyo. Y, más importante, a la propia empresa. Presentó una salida pactada, alegando motivos médicos y conflicto personal con dirección. Irene revisó el documento y obligó a borrar 2 cláusulas miserables. Esteban firmó. No porque quisiera, porque no estaba en posición de tensar más. Pensé que ahí acabaría la parte entre ellos. También me equivoqué. 3 semanas después de la cena, Nuria me llamó desde urgencias. No lloraba, ya ni para eso. He sangrado, dijo. Estoy sola. Fui. Puede que alguien desde fuera lo juzgue raro. El marido traicionado yendo a urgencias con la mujer embarazada de otro. Que juzguen lo que quieran. La realidad no le debe coherencia estética a nadie. Llegué en 20 minutos. La encontré sentada, doblada sobre sí misma, con la cara gris. Me vio y soltó el aire como si llevara horas sin poder hacerlo. ¿Y Esteban? Pregunté. Se rió. Un sonido hueco. En Sevilla, o en una reunión, o escondido.
Ya no distingo. Me senté a su lado. Esperamos casi 2 horas. Cuando salió la ginecóloga, bastó mirar su cara para entenderlo. No había latido. Nuria no gritó. Se quedó inmóvil, mirando un punto fijo del suelo, y de pronto me vi sosteniéndole el bolso, la chaqueta y una parte de la vida que no me correspondía, pero estaba allí. Hay dolores que barren las categorías. Aquella noche no fui marido, ni víctima, ni hombre herido. Fui el único presente. La acompañé durante todo el proceso. Firmó papeles con una mano temblorosa. Vomitó. Se quedó dormida un rato por el agotamiento. Despertó preguntando una tontería imposible. ¿Crees que esto me ha pasado por todo lo que hice? No respondí enseguida. No dije al final. Las tragedias médicas no son castigos literarios. Lloró entonces, sí. En silencio, de lado, como si quisiera esconderse dentro de la almohada. Yo miré la ventana del hospital y pensé algo durísimo, que incluso después de todo, verla sufrir seguía partiéndome una zona que yo creía ya muerta. A la mañana siguiente apareció Esteban. Llegó con gafas de sol, una americana tirada sobre los hombros y el rostro del hombre que quiere parecer preocupado sin haber practicado suficiente. Nuria lo vio entrar y se incorporó despacio en la cama. «Vete», dijo. Él se quitó las gafas. «Nuria, por favor. Vete. He venido en cuanto he podido». Yo estaba de pie junto a la ventana. «No mientas en un hospital», dije. «Da peor impresión». Esteban me ignoró. «Necesitamos hablar con calma». Nuria soltó una risa que parecía vidrio roto. «Ahora sí. Qué bien manejas los tiempos. No hagamos esto así». «¿Así cómo? ¿Con testigos? ¿Con verdad? ¿Sin despacho?» Él se acercó un paso. «No eres justa». «No. Justa fui cuando te di margen. Esto ya es cansancio». Entonces hizo algo que selló para siempre lo que quedara de él a mis ojos. Miró alrededor. Comprobó que la puerta estaba cerrada y bajó la voz. «No conviene que todo esto se mezcle con la situación de la empresa». Nuria tardó un segundo en entenderlo. Yo no. Ella sí reaccionó primero. Cogió el vaso de plástico de la mesilla y se lo lanzó. No le dio en la cara, pero sí en el pecho. Agua por la camisa, por la corbata, por el suelo. «Eres un cerdo», susurró. No gritó. No hizo falta. Esteban se quedó quieto, empapado y pálido, y durante una décima de segundo vi el vacío verdadero dentro de él. Ni culpa, ni amor, ni valentía. Solo autoconservación. Se dio la vuelta y me miró. «Controla a tú». No terminó la frase porque yo ya estaba a medio paso de él. «Termínala ya». No la terminó. Se fue. Nuria se tapó la cara con las manos y se quedó así varios minutos. Cuando por fin habló, su voz salía desde muy abajo. «Nunca me quiso. No día. Y yo te traicioné por un hombre que ni siquiera». No termines esa frase buscando simetría. Lo que hiciste sigue siendo lo que hiciste. Asintió. Eso fue todo. A partir de ahí todo se aceleró. No entre nosotros, sino alrededor de Esteban. Un consejo extraordinario en la empresa. Rumores de revisión interna. 2 directivos saliendo con excusas elegantes. Un proveedor cancelando discretamente una firma. Un periodista económico lanzando un artículo muy medido sobre dudas en la trazabilidad de ciertas adjudicaciones periféricas. Nada nombraba el corazón del problema, pero el olor ya estaba en la calle. Y entonces llegó el intento final. Un lunes, Irene me llamó a las 8:05. «Han filtrado algo». «¿Qué?» «Un borrador anónimo que sugiere que tú buscaste entrar en la operación de Málaga usando tu relación con Nuria. Está mal hecho, pero la intención es clara». No me sorprendió. Me enfadó poco. Casi me alivió. «Sácalo todo», dije. «¿Seguro?» Miré por la ventana del apartamento. Madrid amanecía gris, con ese cielo que parece una promesa mediocre. Sí, no todo al mundo, solo a quien corresponde. En menos de 3 horas, Irene había remitido la carpeta blindada a los destinatarios precisos, la asesoría externa de la empresa, el despacho que había intentado reunirnos informalmente y una autoridad competente a través del canal adecuado. Sin grandilocuencia, sin filtrar a prensa, sin teatro. Eso fue lo más duro que hice. Y fue suficiente. A las 4 de la tarde me llamó Esteban 30 veces. No contesté ninguna. A las 5 me escribió un mensaje. «Esto te arrastra también». Le respondí con una sola línea. No soy yo quien se acostó con su empleada para reclutar al marido. No volvió a escribir. Una semana después, Llorente Urban Labs
anunció la salida temporal de Esteban Llorente hasta la clarificación de determinadas cuestiones internas y regulatorias. En España, cuando una empresa usa esa frase, ya puedes oler la querosena. Él desapareció del radar público. Su foto seguía en algún sitio web olvidado, pero el poder real ya se le había escurrido por debajo de la puerta. Nuria y yo firmamos la separación definitiva un mes después, sin escándalo, sin abrazo, sin odio vistoso. Salimos del despacho de Irene y nos quedamos unos segundos en la acera, junto a una farmacia y una cafetería, donde alguien discutía por un café mal puesto. La vida, otra vez, haciendo su función ofensiva de seguir. «No sé qué decirte», murmuró Nuria. «No hace falta. ¿Me oías?» La pregunta llegó sin defensa. «Real. Tarde, pero real», pensé antes de responder. «No. Si te odiara todavía estarías dentro de mí de una forma muy activa. Y ya no». Le tembló la boca. «Creo que eso duele más». «Seguramente», asintió. «Te quis, Gael. Yo también. El problema es que tú un día decidiste usar lo que sabías de mí contra mí. Después de eso, querer sirve de poco». Nos miramos unos segundos. Luego ella dijo: «Gracias por no dejarme sola en el hospital». No contesté. Le sostuve la mirada y me fui. Pasaron 2 meses. Volví al piso una vez quedó todo repartido y limpio de su presencia material. Quité fotos, regalé la cuna, cambié la disposición del salón y pinté una pared que siempre habíamos dejado para más adelante. Hay algo muy concreto en elegir un color nuevo cuando una vida se ha roto. No arregla nada, pero declara territorio. Mi madre solía decir que una casa tarda en aceptar que vuelve a pertenecerle a una sola persona. Tenía razón. Las primeras semanas el silencio parecía prestado. Después empezó a sonar a mío. Sobre Esteban llegaron noticias a gotas, como llegan siempre las caídas bien alimentadas. Una inspección más amplia, un socio que colaboraba, una salida pactada con condiciones infames, un rumor de divorcio con su mujer, porque claro, también había una esposa oficial en otra urbanización elegante del norte. Nada me dio placer puro, solo la sensación sobria de que el mundo, a veces, sí pasa factura sin necesidad de que uno se ensucie demasiado las manos. Sobre Nuria supe poco, que se había ido una temporada a casa de sus padres en Toledo, que empezó terapia, que rechazó volver al sector, que una amiga común la vio trabajando meses después en un estudio pequeño de comunicación cultural, cobrando menos y respirando mejor. Me alegró y me entristeció a la vez. La vida adulta está llena de sentimientos que no se dejan poner solo en un lado. ¿Y yo? Yo hice lo más difícil y lo menos cinematográfico. Seguir, trabajar, comer, dormir, ir al gimnasio aunque no tuviera ganas, llamar a mi hermana más, dejar de revisar el móvil por las noches, decir en voz alta: «Me engañó y me quiso usar», hasta que la frase dejó de dar vergüenza. La vergüenza es un residuo raro. Aparece incluso cuando no has hecho nada malo. Un viernes de noviembre, casi 3 meses después de la cena, coincidí con Esteban en un juzgado. No por mi caso, por supuesto. La vida a veces tiene humor de taxista borracho. Yo iba por una ratificación administrativa y él salía de otra sala, más delgado, sin brillo, sin corbata. Me vio, frenó, dudó si acercarse. Acabó haciéndolo. Gael. Esteban. Nos quedamos frente a frente en un pasillo beige, con fluorescentes horribles y un funcionario arrastrando un carro de expedientes al fondo. Qué poco glamour tiene la caída cuando por fin toma forma física. «Supongo que estará satisfecho», dijo. Lo miré un momento. No. Satisfecho habría estado si nunca hubieras entrado en mi casa por la cabeza de mi mujer. Apretó la mandíbula. «Nuria me dijo que fuiste al hospital». «Sí. No lo entiendo. Ese ha sido siempre tu problema. Solo entiendes lo que te sería útil a ti». Se quedó callado. Luego dijo algo que me sorprendió. «Yo no planeé enamorarme de ella». Me reí, pero sin alegría. Qué bien os sale a algunos usar palabras grandes para cubrir actos pequeños. Tú no sabes. Sé bastante. Y sé sobre todo que cuando perdió al bebé, hablaste de reputación empresarial. Con eso me basta. El golpe fue visible. No sabía que yo lo sabía. Se acabó, Esteban, añadí. Para mí, hace tiempo. Me di la vuelta y seguí andando. Esa fue la última vez que lo vi.
El verdadero final llegó en diciembre, una tarde tonta de lluvia, cuando ordenaba una caja y encontré la lista de nombres de bebé escrita por Nuria y por mí en un ticket del supermercado. Había nombres absurdos, flechas, tachones, una discusión dibujada con bolígrafo sobre si León sonaba demasiado solemne. Me quedé mirando el papel un minuto, luego lo doblé, lo metí en un sobre y lo guardé en el fondo de un cajón, no por nostalgia, sino por respeto a la persona que fui antes de saber. Porque esta historia, aunque empezó con una traición, no va solo de una mujer infiel, ni de un jefe cobarde. Va de una cosa más afilada. Del momento en que entiendes que hay gente capaz de convertir tu buena fe en infraestructura, tu paciencia en cobertura, tu amor en herramienta, y de que, aún así, puedes negarte a vivir como alguien arrasado. No levanté la voz en aquel restaurante. No golpeé a nadie. No publiqué capturas en redes. No necesité hundirme para arrastrarlos. Eso fue lo que más les desconcertó. Si alguna vez te sientas frente a dos personas que creen que ya te han escrito el papel, recuerda esto. El silencio no siempre es debilidad. A veces es el lugar exacto donde uno afila la salida. La última vez que Nuria me escribió fue en Año Nuevo. Un mensaje corto. Espero que este año te devuelva algo bueno. Lo leí a las 12:43, mientras veía fuegos artificiales desde el balcón de unos amigos en Carabanchel. Tardé un rato en responder. Al final escribí: eso ya no te toca desearlo a ti, pero gracias. No hubo más conversación. Y ahí está el payoff, si quieres llamarlo así. No en que Esteban cayera, ni en que Nuria perdiera lo que creyó ganar, ni en que la empresa se sacudiera el barro con trajes limpios. El verdadero golpe estuvo en otra parte. Sobreviví sin convertirme en ellos. Salí de una mesa donde me habían sentado como firma, marido y futuro padre de mentira, y me fui siendo solo yo. Más solo, sí. Más frío unos meses también. Pero intacto en lo que importaba. A veces la venganza más precisa no es hacer sangrar al otro. Es dejarlo sin acceso a lo que vino a robarte. Si has llegado hasta aquí, cuéntame qué habrías hecho tú. Deja tu like y suscríbete. La siguiente historia viene aún más afilada.